Antes de entrar en el segmento del ingeniero José Israel Cuello con Cristino del Castillo, quisiéramos hacer 3 señalamientos para que sirvan de reflexión solamente. Uno, se filtró un discurso de Danilo Medina a su militancia, parece que a puerta cerrada, pero como ahora no hay nada privado, en que él habla de las alianzas. Recomendamos que se escuche bien, sobre todo hoy, que hay una convocatoria a los aliados. Y a Miguel Vargas Maldonado y a Leonel Fernández Reina, que escuchen 2 veces ese mensaje. Segundo, hoy aparece una felicitación del jefe del ejército a las tropas que se vieron provocadas por un grupo de ciudadanos haitianos en la frontera. Luego nos comunicamos con alguien para conocer cuál era el límite de tolerancia de fuerzas policiales y militares, sobre todo militares, y hasta dónde ellos pueden tolerar algo, o si realmente tienen que esperar ser agredidos por alguien, por algo o por el contrario. Nos dice que hay una regla de combate, que existe una regla de combate, en la que dice realmente cuando un militar armado que se encuentra en esa situación, cuándo es que debe de actuar usando su arma. Vamos a ver esas reglas y hablamos luego. El otro tema es el que ha estado vigente en los últimos 2 o 3 días, y es en que nos hemos olvidado que nosotros hicimos un muro y que ese muro en la frontera no se hizo por consenso. República Dominicana hizo el muro, pero como no se hizo por consenso, lo hizo en su territorio, dejando del otro lado un territorio que puede alegar República Dominicana que es de él, desde el muro hasta donde está la línea fronteriza. Pero eso es teórico. Tan pronto usted hace un muro, ya le dice a un pueblo que no está firmando ningún acuerdo y que no entiende de nada, que todo lo relativo a el espacio que hay entre el muro y su país pertenece a su país. Normalmente se hacen los muros en territorio del que lo financia, del que lo hace, del que lo inicia y del que lo hace sin que sea un acuerdo, porque nunca va a haber un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos para hacer un muro. Entonces, se hace así porque hay algunos países que pueden construir viviendas o instalaciones pegadas al muro, porque ya el muro es de ellos, de su lado. Es un asunto complejo en que realmente nosotros no estamos lo suficientemente edificados para hacer esto, pero tengo la sensación de que tan pronto hicimos el muro, trazamos una nueva frontera. Así es que no vayan a condenarlo porque están destruyendo las pirámides ni nada de eso. Usted no puede obligar. Mira, esto es lo de nosotros, eso es lo de ustedes. Bien, para que ustedes no se pasen. Bien, vamos entonces a conversar con el ingeniero José Israel Cuello y con Cristino. Y como siempre, como recientemente, encabezamos el segmento con la lectura de la palabra de hoy. Como sentencia, Romanos 8:28, parece que
todas las cosas nos ayudan a bien. José Luis Taveras. Diario Libre, 9 de noviembre del 23, página 18. Aunque sepamos que las guerras nos envilecen a todos, hasta años más simples, espectadores. Vamos a hablar con el ingeniero Cuello de América Latina, que se encuentra dividida ante la guerra de sus ancestros palestinos e israelitas. Bienvenido. Buenos días a todos. La guerra judeo-palestina dura ya un mes, más de un mes. Y los resultados han sido, como toda guerra, envilecedora para la humanidad. Cuando la humanidad llega en cualquier sitio a situaciones de guerra, los resultados son envilecedores. La sociedad se daña, se corrompe, se envilece, reitero. 10.000 muertos, dicen unos, 11.000 o 12.000, dicen otros, entre dos naciones vecinas. Y en América Latina las repercusiones son muy variadas. Hay confusión de lenguas entre la izquierdería de moda, naturalmente. Un izquierdista de Chile es un hombre que usa corbata. Un izquierdista de Centroamérica no necesita corbata porque el clima no se lo exige ni la costumbre. Entonces tú tienes una gama de izquierdistas, algunos que saben hablar inglés y hasta otros idiomas, y otros que sencillamente son seres sencillos del pueblo. Cada uno tiene su esquema. Pero lo cierto es que la división de las naciones alrededor de la guerra de Gaza, la guerra en Gaza, es alrededor de las emigraciones, es la realidad. Los árabes, como dijo el doctor Hassin, llegaron a América al fin del siglo XIX, final del siglo XIX. Los que llegaron aquí no venían para acá. Una gran cantidad de los que llegaron aquí venían para Haití, que en ese momento tenía una economía más sólida que la nuestra. Los graduados dominicanos de Francia, léase el doctor Llenas, léase don Francisco Enrique y Carvajal, ejercían el cabo haitiano y venían un día a Santo Domingo a dar consultas. Eso es histórico. Pero poco a poco la situación comenzó a cambiar en el desarrollo relativo de las naciones y desde Haití cruzaron para acá. El doctor Hassin sabe eso porque su familia hizo esa ruta. Hay familias como los Daher, que son preeminentes en Haití y preeminentes en San Francisco de Macorís. Tienen dos ramales que se desarrollaron en la misma isla. Por eso usted ve que en Chile, por ejemplo, las masas en la calle reclaman son de palestinos. Pero en Buenos Aires la influencia es judía. O sea, son los arraigos los que han determinado. Salvo Buenos Aires, Argentina, no hay movilización en favor de los judíos en otro país. Aquí pudiera haberla, pero los que vinieron aquí, vinieron en la Segunda Guerra Mundial, donde Trujillo vendió a los judíos, a la comunidad judía internacional, la oportunidad de Sosúa. Pero en Sosúa se perdió el arraigo. Tan pronto terminó la Segunda Guerra Mundial y se restableció la paz en Europa, los judíos que estaban en Sosúa comenzaron a irse a todas partes, la mayoría a Nueva York, por supuesto. Pero el arraigo se expresó. Hay pocas familias judías de esa época que se hayan arraigado en el país y no tienen la cohesión que ha tenido, por ejemplo, el núcleo sirio-libanés, que es el determinante dentro de los árabes en el país, que tiene hasta su casa colectiva, hecha con los recursos de ellos, en la avenida George Washington.
De manera que eso que puede ser una confusión sobre los respaldos corresponde a ese hecho. Los árabes se arraigaron en el país, se consolidaron con la familia. Don Mario Lama, que no sé si vive todavía, me contaba en una ocasión que él fue buhonero. Él llegó como buhonero por ahí, por San Francisco, por la Romana. Él abastecía. Él es personaje de la novela de Marrero Aristi, de Over. Que él es personaje de los que suplía a las bodegas del Central Romana. Y ese señor llegó a ser una potencia económica en el país y sus hijos se desempeñan con mucha fluidez en múltiples negocios. No pasa así con los judíos. Hay gente, señeros de ellos, pero son personas. Don José Singer, por ejemplo, fue embajador dominicano en Naciones Unidas y lo hizo muy bien. Le dio dimensiones a una embajada que tiene que obedecer a una inmigración dominicana en Nueva York, que es la inmigración más grande que tiene el país. Entonces esa correspondencia le da un nivel a la representación en Naciones Unidas tradicional. A veces se logra colocar una cúpula, como el caso de ahora no recuerdo el nombre de algunos que han sido, don Enrique de Marchena, por ejemplo, fue embajador de Naciones Unidas, y otras personalidades dominicanas de una dimensión distinta a lo que la vida democrática posterior ha aportado en ese sentido. Y se entiende, porque hay una correspondencia con la emigración. Ya. Me cuentan que en la Embajada de Naciones Unidas Dominicana hay más gente que escritorios nombrados. De manera que más de un embajador ha tenido que decirle el día que seguramente es que no quiera venir, que no venga, que yo le mando su cheque. Ahora, este tema, ingeniero, divide el mundo entero, no solo América Latina. Sí, claro. En Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos hay ahora mismo grandes contradicciones en el seno del propio Partido Demócrata que gobierna. Hay ahí un ala progresista, como le llaman algunos, que se identifica con los palestinos y que está reclamando una actitud más consecuente del gobierno de Estados Unidos. A nivel del Departamento de Estado han aflorado contradicciones y se han producido algunas renuncias de gente que no está de acuerdo con el apoyo casi incondicional que le ha brindado Estados Unidos a Israel. Si usted coge Europa, ahí es en donde las divisiones son más grandes, porque en el seno de la Unión Europea, José Borrell dice una cosa y Ursula von der Leyen dice otra, y eso pone de manifiesto las visiones. José Borrell es catalán y doña Úrsula es prusiana. Pero son... El FON es prusiano. Pero son, sí, eso es alemán, pero son voceros, son altos funcionarios de la Unión Europea. Uno es el jefe de la rama ejecutiva y el otro... Europa tiene un pecado mortal, que es la muerte de 6 millones de judíos, que emergió de Alemania, pero que es culpa de todos los países europeos. Esa es la realidad. Tiene que corresponder esa penitencia, tiene que cumplir esa penitencia. Ahí también vale lo de la emigración, la influencia de la emigración. En Alemania permanentemente las cosas serán condicionadas por ese crimen atroz a través de los siglos. Esa es la realidad. Ahora, más allá del asunto de las migraciones, hay un tema que es real y son unas relaciones que hay ahí, un conflicto que tiene matices distintos. Sobre todo es una lucha por territorio. Sobre todo es una lucha por territorio. Sí, claro. Y entonces... No, pero yo hablo del reflejo, el tema, el reflejo en las comunidades interiores. La guerra
La guerra de Israel cumple un mes. La guerra en Israel y Gaza cumple un mes y sus resultados deben tener un espacio propio en el debate. Porque me inquietó cómo se expresaban tanto las autoridades de América Latina como los pueblos de América Latina alrededor del tema a un mes del conflicto. Y trato de explicar o de explicarme. Muchas veces yo vengo aquí y conversando me explico las cosas. Porque las ideas se debaten y uno toma de otro concepto que acepta. Sí, claro. Entonces se llega a una conclusión nueva. Lo cierto es que en América Latina hay una confusión de lenguas. Y realmente entiendo que las migraciones y su arraigo son las que determinan esa situación. Tanto en la cúpula gobernante como en los pueblos. Pero yo conozco judíos que no piensan como Benjamín Netanyahu. No, la mayoría, Un oye, montón de judíos, la mayoría, un montón de judíos no piensan como Netanyahu. La mayoría de los judíos del mundo no piensa como Benjamín, porque Benjamín Netanyahu es una bestia. Es un demonio. Un hombre que dejó que eso se hiciera porque él lo sabía. Él sabía que eso se estaba planeando y probablemente lo indujo, es capaz de hacer eso. Y dejó que se hiciera para partirle el pescuezo a los palestinos. Es un ser fuera de la humanidad. Eso no existe en todas partes. Ese tipo de personaje. De hecho, se dice que jamás fue el producto de un plan israelí, Sí, de la inteligencia israelí. sí. Así como, Ese por es- ejemplo, los mujahidines afganos fueron, y de otros territorios, fueron entrenados, reclutados y entrenados por la CIA para que combatieran los soviéticos en Afganistán, y de ahí salió Al Qaeda y salió Bin Laden. Así como, por ejemplo, se creó un grupo de yihadistas entrenados por Estados Unidos para derrocar a Bashar al-Assad en Siria, que después entonces se convirtió en el ISIS, que era una pequeña estructura dentro de Al Qaeda, pero que a partir de ahí emergió con una fuerza militar tremenda, y también se alentaron otros yihadistas en el caso de Libia. Así se dice también que jamás es el producto de una maniobra similar para de alguna forma torpedear la solución dos estados, porque jamás nunca ha aceptado la existencia de Israel, el derecho de Israel a existir como estado, y eso de alguna forma entonces justifica el rechazo de Israel a esa fórmula que muchos entienden que es la única que puede solucionar ese conflicto. Pero lo que es inexplicable es que la resolución de Naciones Unidas, que en definitiva fue la creadora del Estado judío después de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos la entidad que puso su nombre, ¿no? Que fueron intereses de otras naciones lo que determinaron, sobre todo los que ganaron la guerra, decía claramente que debía haber dos estados. Se estableció el Estado judío, que era de una lógica extraordinaria después de haber sido la gran víctima de la Segunda Guerra Mundial. Pero se han olvidado del Estado palestino hasta hoy. Hasta hoy siempre ha habido una oportunidad para dejarlo en el escritorio. Y resoluciones van y resoluciones vienen, a veces contradictorias, pero en general lo dominante es la creación del segundo Estado. Bueno, que pague la culpa a Naciones Unidas. El señor que es secretario general de Naciones Unidas hoy, el señor Gutiérrez, antes de ser secretario general, pasó 8 años como la autoridad de Naciones Unidas en Palestina. Y ahí no hizo nada. Entonces, es difícil arbitrar un juego ahora de carácter cruento. Ya no estamos llenando papeles para que no se cumplan o se cumplan de acuerdo a la voluntad del afectado, ¿no? Una resolución obliga a todos los que se comprometieron con ella, así sea por mayoría,
Tú no puedes ir a votar en un sitio y después desconocer, porque eres minoría, los resultados. Y sobre todo, la autoridad que coordina no puede desconocer los resultados de una mayoría. Ahí es en donde está el mal de fondo de este problema. Porque jamás es el producto de la incapacidad de la comunidad internacional de solucionar ese problema. Y el problema no es ni siquiera jamás. El problema es que hay una actitud de negar los derechos del otro. Porque coja el caso, por ejemplo, de la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina reconoce el derecho que tiene Israel a existir y tiene una actitud distinta. Sin embargo, en Cisjordania, que es donde tiene su jurisdicción la Autoridad Nacional Palestina, los judíos llevan a cabo asentamientos de colonos en territorio que es ajeno. Entonces el problema no es Hamás, porque Hamás no tiene presencia importante ahí en Cisjordania. El problema es esa actitud de negar los derechos del otro, mantener cercado a todo un pueblo como si fuera una gran cárcel. Hamás es el producto de eso. Usted la puede justificar o no, pero es una consecuencia de una realidad que está viviendo todo un pueblo, que ahora se aprovecha unas circunstancias de algo que realmente es injustificable, una barbaridad, para cometer una masacre como esa que está teniendo lugar ahí en el territorio de Gaza. Una verdadera masacre, una barbaridad, ante los ojos del mundo entero. Y si es verdad que eso es Tierra Santa, yo digo que Dios debe estar indignado por eso. Fíjate, un indicador de la tragedia que existe ahí es la función del secretario de Estado Blinken en el arbitraje de esta situación. Ese señor parece un muchacho demandado, que lo mandan de Nueva York o de Washington. Dile a fulano que se esté quieto. Y él coge un avión de 6 horas, 10 horas, y baja y le dice, mira, estate quieto, mandó a decir Biden, adiós, me voy. Se va y al otro día le dice, mira, en China hay un lío. Los chinos están disgutados, ve allá. Ese señor da viajes mañana, tarde y noche como un piloto de avión. El secretario de Estado de Estados Unidos. Y Netanyahu no le hace caso. Exacto. Y en Arabia Saudita lo dejaron esperando 7 horas antes de recibirlo. Sí. Están jugando ping-pong con él. Nunca se había visto un secretario de Estado norteamericano de ese nivel, el nivel que ocupó Kissinger, el nivel que ocupó Marshall, personalidades. Que nunca entendí por qué Joe Biden fue a visitar en medio de la guerra Israel. Porque él lo que hizo ahí fue prácticamente avalar la política israelí. Pero Biden ha cruzado más de una vez en este mes. Para allá. Biden también. Sí, él es el responsable de eso, porque Blinken es un portavoz. Ahí ayer le preguntaron sobre la posición de Estados Unidos con respecto a eso y el asunto que se discute del alto el fuego. Y un periodista le dijo, pero Israel a ustedes no le hacen caso. Y él no quiso responder la pregunta, evadió. Yo creo que eso es sumamente sintomático y retrata de cuerpo entero a Estados Unidos en un problema que tiene mucha trascendencia a lo interno en el país. No, bueno, tiene una trascendencia a nivel del mundo entero. Sí. O sea, hay manifestaciones de Santiago de Chile hasta el otro lado del mundo. Pero en el caso de Estados Unidos uno no sabe quién es que manda. Si Israel a Estados Unidos o Estados Unidos a Israel. A veces como que uno se confunde con eso. Pero la razón de la creación del Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial fue el problema judío que tenía Estados Unidos, que tenía Rusia, que tenía Inglaterra. Porque la matanza en Alemania polarizó la situación judía en los países contrarios a Alemania. Entonces, al término de la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hicieron fue sacar a los judíos. Aunque buscaron una fórmula que realmente era como una manera de evadir, de sacar el cuerpo al problema, o de fingir neutralidad. Porque ellos crearon una comisión que estaba integrada por Canadá,
Australia, Checoslovaquia, Perú, Uruguay, y había otra nación latinoamericana que no recuerdo, eran 3 naciones latinoamericanas. Y uno se pregunta, no estaba ni la Unión Soviética, ni estaba tampoco Estados Unidos. Y esa comisión se conformó supuestamente para garantizar neutralidad en el manejo de esa situación. Entonces uno dice, bueno, pero parece como que decidieron manejar los hilitos, manejar los hilitos de una manera oculta, porque todo el mundo sabe. Pero el macartismo en Estados Unidos fue antijudío, plenamente. No solamente anticomunista, también antijudío. Y el último inning de la represión estalinista fue el complot de los médicos judíos. Ya yo he hablado de ese incidente, donde aparece una hermana de Lázaro Kaganovich, que era médico y la tercera esposa de Stalin, complicada en la muerte de Stalin. En más de un libro aparece esa situación, no en todos. Pero lo cierto es que el último conflicto, y tan pronto muere Stalin, sueltan a todos los médicos reprimidos. Que todo el talento médico judío, ruso, que era mucho, estaba ya en la Lubyanka, que era la cárcel de Moscú, por donde se iniciaba la tragedia humana, hacia Siberia. Ingeniero, preocupante la situación de las relaciones dominico-haitianas, cómo esto está ahora mismo. Bueno, ha logrado lo que los haitianos no podían lograr por sí mismos. Cierto grado de unificación en los intereses de la nación. Y aquí dispersión de este lado. Si se quería unificar a los judíos y dispersar a los dominicanos, se ha logrado. No se quería eso, sencillamente se ha improvisado. Molestarse ahora porque esté quitando los sitios que tú abandonaste. Pero realmente, después de hacer un muro hembra, porque han hecho un muro hembrita, tiene hasta faldita. Hay una faldita y el cuerpo. Es un muro que no impide nada, es una marca hiriente. Los muros son envilecedores en las relaciones de los pueblos. Por eso la gente se alegra tanto cuando caen. Esto es una grosería. Las fronteras deben dejar de ser algún día, porque el mundo debe unificarse, tiene intereses iguales en el mundo entero. No se puede insistir en los muros. Hacer un muro es fácil, es un problema de un cheque, y ahí está el muro hecho. Pero ya hay un pedazo de tierra que se convierte en litigio por abandono, como dijo el doctor Jacín. Ya hay un conflicto nuevo. Ese murito hembra que han hecho ahí, lo salta cualquiera el día que le dé la gana. Ahí había una relación en que las fronteras se habían definido y la armonía entre los pueblos se había establecido en el comercio. Todo eso se ha tirado por la borda. Eso que nosotros vimos ahora recientemente, ¿eso es el producto de una actitud de los haitianos o de grupos de haitianos, dirigidos por sectores interesados? En el momento en que esta situación se ha acentuado, Haití estaba desgranado. Un presidente muerto cuyo caso se resuelve en Estados Unidos, ya ha encontrado una cierta solución en Estados Unidos porque alguien confesó que él sí mató, pero mientras tanto un estallido de granada de la unidad interna de ese pueblo, donde no están ajenos los grupos dirigentes de los pueblos. Ya he hablado de la crisis del salchichón, que desacreditaron el salchichón que cruzaba por Dajabón, porque había otro que cruzaba por Pedernales en furgones, que venía desde La Vega. Pero cuando se dirime la cuestión del salchichón y se veta que cruce por Pedernales, por Dajabón, por Pedernales pasan a cruzar 7 furgones semanales, cuando antes de eso cruzaba uno.
y esos van a Puerto Príncipe directo. O sea, ahí hay una alianza que no hay por qué reducirla, tienen derecho a aliarse entre los que producen en determinado nivel y los que producen en su casa y de manera precaria. Esa es la realidad, las clases dominantes son dominantes allá y aquí. Ahora, yo digo, estamos bregando con un Estado colapsado. Los estados colapsados tienden a producir el efecto de los agujeros negros. Coge el caso, por ejemplo, de Somalia. Somalia no solo expulsó un montón de sus ciudadanos, sino que exportó grupos armados y creó conflictos en todo su entorno, en la mayoría de los países del área. Y ese es un efecto con lo que nosotros estamos ahora mismo luchando. Y República Dominicana está haciendo un esfuerzo por manejar eso. Fíjense lo difícil que resulta. Los haitianos, donde quiera que están, protagonizan eso que nosotros vimos en la frontera. Lo hicieron en México, en donde hubo comerciantes de una ciudad fronteriza que tuvieron que salir a desalojar a la fuerza a los haitianos porque ellos no respetaban las reglas del lugar. Y se enfrentaron con los comerciantes locales, un enfrentamiento a palo y piedra. Lo mismo hicieron en Chile. En Chile salieron en banda a destruir todo lo que encontraran a su paso, inconforme con el hecho de que las autoridades chilenas habían tomado algunas disposiciones que ellos entendían que eran abusivas, porque no reconocen autoridad ninguna. Y eso está pasando ahora mismo en la frontera. ¿Por qué razón tiene que existir eso cuando la frontera está delimitada? Y eso siempre se ha respetado. La frontera está delimitada. ¿Y cómo tú arrancas una pirámide que es lo que te dice a ti dónde comienza tu territorio? Y dónde, No, porque tú ya trasladaste la frontera. Tú cediste ese pedazo. Eso no necesariamente es así. No, eso no necesariamente es así. Eso es una interpretación de alguien interesado en beneficiarse de una decisión que tomó otro. Probablemente coyuntural, porque aquí estamos en unas elecciones. Probablemente coyuntural, porque yo no separo eso. Ese factor yo no lo separo. Yo creo que hay grupos interesados en influir en la política dominicana desde Haití. Doctor, pero es que hay algo que oyéndolo se pone más de relieve. Es que nosotros vivimos imponiendo una utopía de lo perfecto. Quisiéramos, y quizás, algunos errores que cometemos es porque pensemos que no debe haber frontera. Pero ese no es el tema es que hay frontera. El tema es... Donde quiera. Bueno, hay frontera, no debiera haberla, pero la hay. Entonces ya no podemos pensar en lo que pudo haber sido y no fue. La otra es el tema de que hicimos un muro y cuando lo hicimos le estamos diciendo a esa gente que esa es la frontera. No es la pirámide. Tan pronto la hicimos, le estamos mandando a una sociedad semisalvaje que esto es así. Además, en ese aspecto yo entiendo que tienen razón, porque si ustedes hicieron el muro ahí, es porque ustedes entienden que de ahí para allá de ustedes, aunque no sea realmente así, aunque no lo diga el tratado, aunque se hayan dejado. ¿Por qué? Porque vivimos haciendo cosas malas, no debieron hacerse el muro nunca. Probablemente es así como te dice. No va a resolver nada. Entonces, volvemos al original. No podemos seguir pensando en lo que pudo haber sido y no fue. El otro día recibimos rechazo a algún comentario que hicimos, que yo puse a Haití en uno de los temas que no se van a resolver. El otro es el que cumple un año hoy, y es la guerra de otro lugar donde no hay solución. Porque si no ha habido en 2000 años, no es verdad que la va a haber en un mes. Lo de el mes de la guerra de Gaza. Bueno, el mes de la guerra de Gaza, los índices de muerte son altísimos. Unos hablan de 10, otros hablan de 12.000 de personas muertas. El señor Netanyahu dijo ayer que iba a descansar un rato cada día de bombardear, que necesita cierto descanso, que nos va a matar de 12 a 1, creo que.
Va a dejar 4 horas para que pueda salir el que quiera. Como Toussaint Louverture, que propuso que el fuete se utilizara solo 3 días a la semana. ¿Qué cosa? El fuete. Para que descanse el brazo. Para que la espalda, para que los haitianos pudieran descansar la espalda, los esclavos. Por lo menos tener la certeza, no me van a pegar hoy. O esta tarde. Sí. Bueno. Jamás. Ahora, ¿qué garantiza que esa paz sea permanente? Pero es que ellos dijeron ahora mismo que no va a ser permanente, que mientras haya un jamás vivo, ellos van a andar detrás de ellos. Lo acaba de decir ayer. Sí, sí. Sí, pero ellos pueden matar a un grupo que coja allá adentro. Ahora, matar el sentimiento, matar la necesidad que expresa una nación disuelta por un decreto o por una indiferencia frente a un decreto que ordena su constitución. Si Netanyahu en su sabiduría política, lo que gana no se le puede discutir mucho, son ganadores. En su sabiduría ha sido presidente, jefe de gobierno de Israel varias veces, 3 o 4 veces. Es el político. El que más ha gobernado en los últimos 25 años, yo creo que él ha gobernado 15. Ajá. Sí. Bueno. No, pero se puede seguir diciendo cuándo es que uno comienza a tener razón. Porque tú dices, bueno, no estamos discutiendo si ahí deben estar los israelíes o deben estar los palestinos. Lo que estamos discutiendo es que ustedes se metieron hace un mes en Israel y nosotros vamos a eliminarlos todos porque vinieron aquí y no queremos discutir ni de Abraham, ni de Sara. No, el problema es ahora. Sí. ¿Cuándo se comienza a contar? Bueno, el día que tú empiezas a actuar, sencillamente. ¿Qué tú quieres? Pero el señor Netanyahu dijo que hasta que no termine la cúpula de Hamas, No para. no para. ¿Y cuál es la cúpula? ¿Quién define la cúpula? El que la va a matar, ¿verdad? Es el que dice hasta aquí llego. ¿Quién arbitra ese límite? ¿Y todos los miembros de Hamas son palestinos? Puede haber alguno que sea de otro origen. ¿No? Realmente ahí las identidades se establecen por voluntad política. Porque Hamas no es una nacionalidad. Las nacionalidades se construyen peleando. ¿Cómo se construyen las naciones? ¿Cómo se definen las naciones? Definiendo territorio, definiendo costumbres, definiendo cultura, definiendo Y lo que se define definiendo idiomas. Bueno, son descendientes, judío y árabe, eso es lo que hay ahí. son descendientes de Abraham, sin embargo terminaron siendo pueblos diferentes. Incluso hasta por el idioma. También lo de Adán y Eva. Sí. Fueron diferentes. Ya eso es más complicado todavía. Sí, pero vamos a seguir con Benjamín Netanyahu, que se abrió ayer a pausas puntuales. Si pausas puntuales, 4 horas esta tarde, 2 horas mañana. Bien, no deja de ser una concesión, porque la brutalidad con que él entró para allá hacía que iba a culminar con la muerte de todos los que estaban en la zona. Ellos han entrado en las excavaciones interiores, en los cientos de metros de excavación de túneles que ha hecho Hamas para sus acciones ocultas. Sin embargo, no ha utilizado el gas, un gesto, ojalá no me oiga, no quiero darle ideas, pero es un mérito. Y él en vez de usar balas, usa gases y lo mata más fácil. Realmente se siente la ausencia de ese recurso, de Liu Chance. Parece que no es tan malo. Pero lo cierto es que pocos gobernantes han sido más implacables
que ese señor. No le importa un bombazo sobre un hospital. No, eso no. ¿Para qué dejarlo que crezca un muchachito? Es que hay un Arréglalo ahora. Hay un objetivo no oculto, ya ni siquiera oculto, que donde quiera que haya un Hamas vamos a determinar. Bueno, pero si hay un palestino también, si está ahí en un hospital, si es un niño, no importa. Si es hijo de un Hamas, lo que sea. ¿Pero tú crees que ahí le piden cédula para matar a uno? No, eso no. Usted está de aquel lado, se mata. Y si se mueren 2 o 3 judíos también se matan. Eso. Pero lo que ha imperado ahí durante décadas es precisamente un asedio contra todo un pueblo. Bien. Ahora, el difícil. el error está en el origen. Las naciones que ganaron la Segunda Guerra Mundial crearon el Estado judío, consagraron el Estado judío para resolver sus problemas judíos internos. Esa es la realidad. Y concentraron toda la gente que se sentía asediada donde estaba. Bien. Hay un tema que yo se lo traje a José Israel por una duda personal que tengo. Y yo creo que la experiencia que tiene José estudiando todas las cosas que nos han afectado, me puede corregir algo que yo en estos días afirmé y que le voy a poner los detalles. José, Estados Unidos construyó una nación sobre base de hacer un Estado diferente. Cuando se reunieron los padres de Estados Unidos, Los padres fundadores. los fundadores de esa nación, no estaban pensando en vamos a joder los ingleses, vamos a evitar, vamos a cogernos México, no, vamos a hacer una nación. Es decir, Pero se cogieron a México. ¿Perdón? Pero se cogieron a México. No, y también jodieron los ingleses, hicieron todo lo que quisieron, pero no era el objetivo cuando diseñaron su nación, la diseñaron en los mejores, con los mejores principios. Ahora, yo hago una afirmación. Todos los procesos judiciales que han llegado a los tribunales en República Dominicana, que yo recuerde, han sido para eliminar competencias, aunque la causa que se ha tomado podía haber sido justa. Es decir, no eximio de culpa a los acusados, pero el origen de las acusaciones, el motivo de llevar eso a los tribunales ha sido eliminar competencias. Y pongo como ejemplo el caso de Jorge Blanco. Jorge Blanco, un gobierno que no tiene muchas cosas que exhibir, pero todos sabemos que la razón por la que Balaguer lo eliminó políticamente con un juicio fue para eliminar el contrario y lo borró desde que salió del Congreso hasta que cerró los ojos. Segundo, los casos de los bancos en el 90 y en el 2003. El grupo de la corrida de los bancos del 90, en la que estaba el Banco Intercontinental, el de Leonel Almonte, luego Baninter, Bancrédito, Mercantil. No vamos a entrar en los bancos, pero eso había una manigueta de oro de parte de bancos que habían cometido las mismas irregularidades de los cerrados y de los acusados, pero que produjeron esos juicios e incentivaron y hasta financiaron esos juicios. También no es un secreto que en este caso, cuando estudian el caso del PLD en el 2020, ven que en efecto, a pesar de que se cometieron
muchos errores, muchos actos de corrupción, Danilo Medina se durmió en un 62%, trató de modificar las cosas y si él era candidato daba la sensación de que si modificaba la Constitución podía repetir en un tercer periodo. Estados Unidos tiene que venir directamente, un acto sin precedentes. No. Está bien, no, pero pongo a uno que sea. Todavía ayer, preocupado por el número que está dando el de Santiago, dice, no, yo soy él. Es decir, el proceso del 20 fue contra el PLD de Danilo, sin analizar los ejemplos que puse. O sea, siempre los procesos que hemos hecho es para eliminar competencia. Lo lógico es que la competencia se regoce en el traspié de un enemigo. Y no es al revés. ¿No? Ambas penas a la vez. Sí. De aquí para allá y de allá para acá. Si usted está dentro de la ley en su proceso, pues la competencia tiene una situación más clara. Ahora, si usted está aprovechándose de detalles de la ley para violarla, la competencia puede aprovecharse y darle por ahí y eliminar la competencia. Una cosa que se ha ido ganando en este país, pero que de ninguna manera ha culminado, es el respeto a la ley. Ese es un esfuerzo de civilización en el país, pero falta un pedazo todavía. Falta esa sentencia sobre el irrespeto a la ley en los procesos de licitación. Pero, por ejemplo, no hay nadie que tenga más información sobre un negocio determinado que el banco que recibe los dineros de los negocios. Es decir, un banco sabe bien, en el caso de ahora, que una cooperativa o una asociación es buena o es mala, porque ellos son los receptores de los depósitos de esas asociaciones y de esas cooperativas. Sin embargo, han hecho un esfuerzo enorme para que se conviertan en bancos o para que desaparezcan, pero esas no han cometido ningún tipo de violación de la ley, pero pudieran regocijarse si eso ocurre. Me voy entonces al caso de que generalmente las acusaciones que se han hecho sobre determinados bancos en determinado momento han sido acusaciones que le aplican y le caben a bancos que nunca fueron tocados. Tanto así que cuando vienen las nuevas regulaciones que dicen los bancos no pueden tener otro negocio, inmediatamente hay bancos que se deshacen de muchísimos negocios porque estaban haciendo lo mismo de los otros. Pero a ese fue que se seleccionó. No, ese fue el que le estalló el escándalo. Le estalló la... Sí, le estalló, le explotó la granada que probablemente todos tenían en la mano. Todos tenían la granada, pero a ese le explotó. Pero hay un tema que a mí me interesa que veamos hoy, porque realmente alrededor de un problema de 1 metro cúbico de agua se ha desenvuelto una cantidad de conflictos latentes en las relaciones dominico-haitianas, particularmente... El canal. Sí, era un solo es metro. hay que ver la cuneta que hicieron para proteger el tubo que hay que meter ahí adentro. Y eso trae casi una guerra. Casi trajo una guerra ese metro. Óyeme, pero ¿tú te crees que es manifestación de capacidad de gobierno, de allá para acá o de aquí para allá, pelear por 1 metro cúbico de agua, cuando el problema que debieran resolver los estados y las naciones es el problema del agua? El Amazonas hoy es una cuneta. Los glaciares se derritieron, no se van a derretir, se derritieron. El eje de la Tierra se ha movido 8 grados, quizás más, pero no va a volver a la posición anterior, porque la inercia en el movimiento de la Tierra conduce a un solo sentido, a la modificación en el mismo sentido en que se ha modificado el eje de la Tierra.
como resultado del comportamiento de los seres humanos en la superficie, en la utilización de los recursos. Entonces estamos discutiendo por el sofá. Exacto. ¿Sabes lo que es el sofá? El hombre que llega y se entera que lo fueron infieles en el sofá y manda a quemar el sofá. Pero el problema no fue este. El metro de agua no es el problema. El problema es el agua. El agua. El agua. El agua. Eso es lo que hay que discutir. Los países deben estar preocupados por desalinizar el agua. Sí. El agua de mar, que es la que está disponible. Porque si el Amazonas se secó, O se vuelve una cloaca. no, está vuelto una cuneta. No una cloaca, una cuneta. Las fotografías son espantosas. Yo he cruzado ese río de Buenos Aires a Montevideo. Y eso era un río de kilómetros de ancho en la desembocadura. Hoy en la desembocadura hay una cuneta. Ay, Dios. Entonces, eso es un problema que hay que tenerlo en cuenta, 1 metro cúbico de agua. Regálele 1 metro cúbico. Si tú tenías el canal anulado, ese canal se comenzó a hacer en la ley de Trujillo y se suspendió muchísimas veces. Tú lo tenías olvidado. Tú necesitas 1 metro, coge 2. A ver si encuentra tuberías que ni se construyen esas tuberías de más de uno aquí. Porque de aquí es que ellos llevan los tubos. O llevaban. No es posible. El cambio climático llegó para quedarse. Y el problema que deben abordar los estados es el enfrentamiento de las consecuencias de ese cambio climático a corto plazo. Es de dónde se va a sacar el agua en los próximos años. En términos inmediatos, es el tema. No se puede pelear por tonterías. Y lo que se creó son efectos políticos que no tienen sentido. Crear la confusión no tiene sentido entre las relaciones de los pueblos. Ya se perdieron 6.000 empleos en la zona franca de Capellán ahí, que están en juego. Yo no sé si la han cerrado, no sé, no he ido por allá. Ni tengo a nadie a quien pedirle información al respecto. Pero lo cierto es que eso está resentido. Porque una parte importante del personal que iba a ese sitio entra todos los días a trabajar. El mercado se ha reducido enormemente, eso afecta a 1.000 familias. Y además una relación virtuosa entre las dos naciones. ¿Qué daño hacía ese mercado para ponerlo en juego? No hay que hablar de soberanía para encubrir situaciones de limitación de recursos y de capacidades. Bueno, vamos a una pausa.